Acompáñame a Esther capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos y oramos. Dice capítulo 3, versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agegeo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Señor, queremos pedirte tu dirección, que nos ayudes a entender las verdades que tienes contenidas aquí, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, que quites estorbos de nuestra mente, Padre, y nos ayudes a concentrarnos en lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te damos las gracias, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. A partir de este capítulo empezamos a tener luz de qué tiene que ver este libro con la Biblia, ¿no? En los primeros dos capítulos habíamos visto la historia de este rey caprichoso, temperamental, que toma decisiones bien arbitrarias, pero que aparentemente no tiene mucho que ver con la historia del pueblo judío. Y en el capítulo 2 vimos esta historia de cómo este rey, que no lo estaba planeando de ninguna forma, encuentra esta esposa judía sin saber que es judía. Y de alguna forma también vemos a Mardoqueo y a Esther, que están, decía la semana pasada, viviendo unas vidas normales, a lo mejor sin mucho pensar en si estoy haciendo o no la voluntad de Dios o qué está pasando en mi vida. Y de repente tenemos este capítulo 3 que nos trae luz a el por qué tiene que ver esto con la historia que Dios está haciendo, que no es nada más historias ahí aisladas. Y entonces aparece este personaje Amán que va a estar participando en varios capítulos, que va a ser bastante importante dentro de la historia. Y dice que este hombre Amán es tomado por el rey Jerjes o Asuero y es establecido como el principal entre todos sus allegados al rey. Dice que sobre todo los príncipes que estaban con él, con el rey. Entonces lo establece como autoridad. Y a partir de este nombramiento, entonces todo mundo empieza a hacerle reverencias, empieza a hincarse delante de él. Pero hay algo con lo que él no contaba, que, como decía yo la semana pasada, aparentemente dentro del relato que vemos, este hombre Mardoqueo, este judío Mardoqueo, es muy probable que haya tenido algún puesto dentro del gabinete del rey, y entonces tenía cierto acceso a partes del palacio del rey. Y entonces, cuando este hombre Amán pasaba delante de Mardoqueo, Mardoqueo no le hacía ninguna reverencia, no le hacía ninguna fiesta. Y aparentemente este hombre está tan ensimismado, tan metido en su mundo, que no le presta mucha atención al principio. Pero no falta el buen amigo que te encuentras en el trabajo y va con el chisme con el jefe. Y es lo que vemos aquí, dice: todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Versículo 3 dice: entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día, o sea, están preguntándole: bueno, ¿y tú qué? ¿Quién eres? ¿Eres más grande que Amán? Que no le estás haciendo caso a la orden que dio el rey.
Y entonces vemos que Mardoqueo por respuesta dice, soy judío. Y eso es lo que tiene que justificar todo este comportamiento. Dice al final del versículo 4, se lo informaron a Amán, está hablando de los hombres, para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Y esto les debe de servir de respuesta a sus preguntas de por qué tú no le haces reverencias a Amán, ¿no? O sea, ¿por qué pasa Amán y tú como si nadie pasara? Y entonces hay algo importante aquí. En Deuteronomio 14:2, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, va a aparecer en pantalla, dice, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. ¿Sí? Me gusta cómo lo pone la NTV, dice, para que seas su tesoro especial. Y esto lo está dando Dios en el contexto de que está dando un montón de mandamientos que tienen que cumplir, reglas especiales que tienen que cumplir en cuanto a la alimentación, en cuanto a la forma de vivir. Y entonces le dice a su pueblo elegido, a los israelitas, les dice, ustedes tienen que vivir y seguir todas estas reglas por una razón, porque yo los escogí para que sean diferentes, ¿no? Y más adelante en Esther vamos a ver que Amán, exactamente esa es la acusación que tiene en contra de Mardoqueo y en contra de todo su pueblo, es que son diferentes, ¿no? Y en este sentido pensaba, así como el pueblo de Israel, en este caso lo que aquí está referido como los judíos, fueron llamados a ser un pueblo diferente entre todas las naciones, nosotros somos llamados a ser diferentes cristianos del Nuevo Testamento, ¿sí? De cualquier otra cosa del mundo. Fíjate lo que dice en primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí ya no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de todo aquel que haya puesto su confianza en Jesús. Entonces, si tú has puesto tu confianza en Jesús, sin importar si eres judío o no eres judío, entonces ahora eres nación santa, ¿sí? Que ha sido apartada, que ha sido adquirida para Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer la luz admirable de Dios, de Jesús. En primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Del mismo modo, Dios nos está llamando a que todo lo que todo el mundo aprecia, todo lo que a todo el mundo le agrada, no sea lo que nos es agradable a nosotros como creyentes. De nuevo estamos siendo llamados a ser un pueblo diferente. Ahora, esto tiene una consecuencia, y es la misma consecuencia que estamos viendo en Esther. Juan 15:19 dice, son palabras de Jesús, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, es lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, ya no pertenecemos al mundo, no debemos de tener el gusto del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo, ¿qué? Nos odia, no le agradamos al mundo. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. Cuando Dios, y lo leímos ahorita en Deuteronomio, cuando Dios llama a su pueblo elegido a ser diferente, no es para que le agrade al resto de las naciones. De hecho, Dios sabe que va a ser desagradable al resto de las naciones, ¿sí? Y entonces es lo que vemos aquí. Mardoqueo, la razón por la que está desobedeciendo la ley
en esta nueva ciudad donde está, en Susa, dice, es que soy judío y eso no lo puedo hacer, ¿sí? Refiriéndose al hecho de que no va a adorar y no se va a postrar ante alguien que no sea Dios, ¿sí? Él no va a adorar a alguien que no es Dios. Y entonces, claro, te digo, no falta el buen amigo en el trabajo que lleva la información al jefe. Y en el versículo 5 dice, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Y ahora, ¿cuál es la reacción del mundo ante los elegidos de Dios? Odio, ¿sí? Y entonces, fíjate bien, o sea, no es odio a Mardoqueo, o sea, es al que tengo enfrente y es al que me está molestando ahorita. Pero Mardoqueo no me está adorando, no me está rindiendo culto por ser judío. Entonces, ¿a quién odio? A todos los judíos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la reacción de Amán? ¿Y qué es lo que tiene que ver todo este libro de Esther con la Biblia? Esta declaración de Amán. Voy a acabar con todo el pueblo judío. Y entonces vemos a este hombre Amán que quiere acabar con este pueblo. Y ahora vamos a ver en Deuteronomio qué es lo que pasa. Deuteronomio 20, Deuteronomio capítulo 20, versos 1 al 4. Acompáñame a leer en tu Biblia. Dice Deuteronomio 1 al 4, perdón, 20, capítulo 20, versos 1 al 4. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Ahora, este versículo de que da Jehová, que da el Dios de Israel al pueblo, está declarando algo. Si tú tienes un enemigo, ese enemigo es mi enemigo. Y entonces tú no tienes que preocuparte porque el que va a pelear la batalla voy a ser yo. Y entonces aquí Amán, sin darse cuenta lo que está haciendo, está declarándole la guerra a Dios. O sea, él cree que está buscándose de enemigo a un pueblo que es esclavo, un pueblo que está dominado bajo el dominio del rey Jerjes y por tanto bajo su dominio, porque él también tiene una posición alta en el gobierno y entonces él está en buena posición y en ventaja para poder hacer lo que quiera con este pueblo. Lo que no sabe él es que al declararle la guerra a este pueblo que se ve indefenso, que está colonizado, que está esclavo, que está cautivo, en realidad tiene como Dios al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Y entonces, en
Amán se ha ganado este enemigo poderoso. Ahora, vamos a leer los siguientes versículos, dice del 7 al 11, de regreso a Esther. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey. O sea, ¿te fijas cuál es la acusación de Amán? Lo que te decía, o sea, ¿cuál es el problema con este pueblo? Que no siguen las leyes del mundo, que no siguen las leyes del rey Asuero o Jerjes. ¿Cuáles leyes están siguiendo? Unas que son diferentes a las de cualquier otro pueblo. O sea, recuerda que no es el único pueblo que está bajo cautiverio. Hay muchos pueblos que están bajo el dominio de los persas y de los medos. Y entonces el problema no son los otros pueblos. Los otros pueblos no hay problema. O sea, obedecen, tienen leyes parecidas a las de nosotros. El problema es este pueblo, que tiene leyes muy diferentes a las de cualquier otro pueblo. ¿Y cuál es el problema de estas leyes? Dice, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Y dice el versículo 9, si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata el agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien. Y esto ya lo esperaba Amán, o sea, presenta toda esta acusación de este pueblo contra al rey, pero él sabiendo que puede obtener algo. Y aparte vemos también a este Jerjes que no es, que se deja influenciar fácilmente. Lo vimos cuando revisamos el tema de que sus consejeros le dicen, pues vota a tu mujer y consíguete una nueva. Y bueno, pues ahora arma un concurso de belleza y consíguete una más joven, una más guapa. Y este es Jerjes, o sea, de un mal carácter, muy fácilmente manipulable por sus consejeros. Entonces, ahora, ¿es malo que hagas caso a tus consejeros? No, lo que es malo es que tengas malos consejeros. ¿Sí? Dice el Salmo 1 que es bendito el que no anda en el consejo de los malos. Y aquí vemos a un Jerjes que no queda en esa categoría. Ahora, el verso, quiero hacerte una pausa aquí en el verso 7, un tema ahí medio curioso. A lo mejor no te queda muy claro como a mí qué es lo que está pasando. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, esto dependiendo del año, pero es más o menos por ahí de abril, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. O sea, esto es casi un año después. ¿Y qué es lo que quiere decir todo esto? Quiere decir que fue Amán con su chamán de confianza, que le echaran las cartas y así de, dime cuál es el día bueno para llevar a cabo mi venganza. Esto es lo que está pasando. Y entonces no nos dice bien cómo fue o quién fue la persona, pero finalmente lo que está sucediendo es que cae en suerte este día. Ahora, te voy a leer lo que dice Proverbios 16:33 en la Nueva Traducción Viviente, va a aparecer en pantalla. Dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. O sea,
algo importante que no debemos de perder de vista en todo este libro de Esther es que nada de esto es casualidad, nada de esto pasa de Dios. Todo esto lo tiene controlado Dios, todo esto es parte del plan de Dios. ¿Sí? El concurso de belleza, sí, el concurso de belleza. El berrinche de Asuero, sí. Todo esto está en el control de Dios. Y que le hayan echado la suerte a Amán para ver en qué día es el bueno, sí, también eso está. Es lo que leemos en Proverbios. O sea, tú puedes jugar la suerte y crees que fue azar o fue suerte, pero no, eso está controlado también por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, Amán ya teniendo una fecha, dice, una fecha buena para llevar a cabo su plan, entonces lleva su plan al rey. Y te repito, ¿cuál es su acusación contra este pueblo? Tiene leyes que son diferentes y no le hacen caso a tus leyes. Esto es muy tendencioso, o sea, ¿cuál es la ley que rompió Mardoqueo? Simplemente no inclinarse ante este hombre. ¿Y esto en qué le afecta al reino? Le afecta a él en su orgullo, pero nada más. Entonces te digo, es muy tendenciosa la acusación, dice, o sea, son un peligro para ti. Ahora, a Amán se le da un título, este no lo toma él, este se lo pone Dios. Se le da el título de enemigo de los judíos. Y te decía en Deuteronomio, es un título que yo no quiero tener. O sea, porque si eres enemigo de los judíos, ¿de quién te haces enemigo? De Dios, ¿no? Y eso aplica hoy en día todavía. O sea, a lo mejor creemos que esta guerra que está habiendo está descontrolada o que está fuera del alcance de Dios o que Dios ya se olvidó de su pueblo. No, o sea, Dios sigue en control de su pueblo, Dios sigue amando a su pueblo y sigue siendo realidad. Si eres enemigo de Israel, eres enemigo de Dios. Por cierto, que esto nos ayude a estar orando por la paz en Jerusalén. Y algo aquí que bueno, vamos a continuar del verso 12 en adelante, dice, entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Todo esto ya lo habíamos visto cuando salió el edicto para que se buscara una nueva joven, y cuando salió el edicto para desconocer a Basti como reina. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que todo mundo se entere y le quede bien claro, por eso en su idioma, que este acuerdo con el que quedó con Amán el rey, ahora es una ley. Y esto es importante porque al ser una ley firmada por el rey a través de su anillo, se convierte en una ley que no puede ser revocada. O sea, no hay forma de cancelar esta ley. Ni el mismo rey puede cancelar esta orden. Versículo 13. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Salen los correos electrónicos, los WhatsApp para todos lados, para que todo mundo se entere. Recuerda, o sea, esto sucede en Susa,
la capital del reino, pero hay muchos territorios que están bajo el dominio de este reinado. Entonces, en todos lados se tienen que enterar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una matanza de un día. En un día tienes el derecho y hasta la obligación por mandato real de ir y atacar a cualquiera que sea judío. No importando si es hombre, si es mujer, si es niño, si es adulto, si es bebé, ¿sí? Este tipo de matanzas no son así como que extrañas a estas culturas. Y bueno, y todavía, o sea, para que veas que no es nada más por el placer de matarlos, te puedes quedar con todas sus pertenencias. Esa va a ser tu recompensa por matarlos. Entonces, a lo mejor si decías, no, pues yo no tengo nada en contra de los judíos y eso, pero me gusta la casita que tiene, bueno, pues así sí vale la pena, ¿no? Entonces, hasta un incentivo llevaba, ¿no? Este asesinato. Y entonces se envía a todos lados y me es impactante el final del versículo 15. Dice, el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. O sea, así es este rey despiadado. O sea, acaba de mandar a una matanza de todo un pueblo, y así como quien dijera, pues vamos de cacería y vamos a traer las presas del día para la comida. O sea, no es nada. No le afecta en lo más mínimo, no le altera en lo más mínimo. Él está viviendo su vida normal. Y dice, mientras tanto, todo el pueblo en Susa está como alterado. Están todos preocupados. ¿Sí? Algo curioso, te digo, es, ¿cuándo está planeado esto? Dentro de un año, más o menos, 11 meses, ¿sí? Aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque es la fecha que la divina dijo, esa es la buena. Así tu plan no puede fallar. Ok. Capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor, y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Ahora, la semana pasada te decía yo, vemos a una Esther que está viviendo su vida normal. O sea, no está muy preocupada en el plan de Dios. No ves a una mujer que esté, vamos, ni las noticias se escucha, ¿no? O sea, no pone su feed ahí para recibir las noticias del día, ¿no? O sea, todo esto está pasando. El edicto sale de Susa, ella vive en Susa. El edicto sale del palacio, ella vive en el palacio, y ella no está enterada ni de qué pasa. Dice
el versículo 1, dice que la reacción de Mardoqueo es sufrimiento, es tristeza. Vemos que todo el pueblo se estremece por esto en el versículo 2 y 3. Y entonces dicen, todos lados que están enterándose de esto están sufriendo. ¿Y cómo está Esther? Viviendo su vida. De hecho, ve o se entera de que Mardoqueo está sufriendo y ella no va preocupada por lo que está pasando o lo que está declarado contra su pueblo. Ella va preocupada porque Mardoqueo está triste. Y Mardoqueo anda vestido de ropas incómodas, ropas que le pican, ¿sí? Y que lo hacen sentir incómodo. Esto es en silicio y ceniza. Y entonces Esther lo que manda es a que lo vistan de una forma cómoda, que lo reconforten. ¿Sí? Eso es lo que manda Esther. Dice el versículo 4, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera. Pero te repito, esta angustia no es por su pueblo, dice, y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima. O sea, su preocupación es por Mardoqueo. Y después, ¿cuál es la respuesta de Mardoqueo? Dice Mardoqueo, no se va a quitar nada. Está esta conversación a través de un eunuco, no es una conversación directa entre Esther y Mardoqueo, es un corre ve y dile, ¿sí? Esther está mandando a este eunuco que tiene a su servicio, es un eunuco del rey. Recuerdas, ella es la reina Esther, no es cualquier mujer. Entonces tiene a su servicio a un eunuco del rey y es quien está haciendo de mensajero para comunicarse con Mardoqueo. Y la respuesta de Mardoqueo es, aquí está el edicto, ve lo que está pasando. Y entonces dice, o sea, tú eres reina, ve e intercede por tu pueblo ante el rey. Y te digo, vemos a una Esther, digo, aquí Mardoqueo pues ya está enterado de lo que está sucediendo y está preocupado no nada más por él, está preocupado por su pueblo. Pero vemos una Esther que está viviendo su vida en el palacio. Qué tan buena o qué tan mala sea, no se nos da detalle, ¿sí? Pero segura más tranquila de lo que está pasando afuera sí está, ¿sí? Y ahorita te voy a explicar por qué llegó a esa conclusión. Pero esto me hacía pensar, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Cómo estás tú, cómo estoy yo viviendo mi vida como cristiano? Totalmente desconectado de los planes de Dios, totalmente en mi mundo y creyendo así como Esther, o sea, pues eso le está pasando a los judíos, pero a mí no. O sea, pues eso le pasa a los cristianos, o eso le importa a Dios, pero a mí no. ¿Sí? Y a veces así estoy viviendo mi vida, o sea, estoy ensimismado en seguir mi rutina, en seguir pensando en lo que a mí me preocupa, en mis necesidades, en lo que yo quiero hacer, y estoy totalmente alejado de lo que está pasando, de lo que es el plan de Dios. Y entonces vemos el versículo 9 que dice, regresó Atac, el eunuco, al servicio de Esther, y dice, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Cuál es la reacción de Esther ante la petición de, oye, ve e intercede ante el rey? O sea, Esther sabe con quién está casada. O sea, ¿te acuerdas lo que pasó con Basti, no? O sea, ven acá, no voy, fuera, ¿no?
Y entonces aquí Esther explica, dice, bueno, hay una ley, si tú vas y te acercas al rey y no has sido llamada o llamado por el rey, estás totalmente dependiendo de qué humor lo encuentres para ver si vives o mueres, literalmente. Si lo encuentras de buenas, el rey agarra, te extiende el cetro y ya, te salvaste. Y si el rey no está de buenas, si lo agarraste en un mal día, si durmió poco ese día, si se le acercó una man y le dio un buen consejo, cuello, ¿no? Y entonces Esther le explica esto. Y entonces aquí era lo que te decía, o sea, escucha lo que está pasando, dice, o sea, está llegando un edicto para que se acabe con todos los judíos. Y Esther dice, no, espérame, yo estoy bien aquí, en mi palacio, estoy viviendo tranquila, ¿por qué me voy a meter en problemas? Nada más no me acerco al rey porque no me ha llamado y todo va a seguir bien. Y a veces, te repito, a veces así es nuestra actitud como cristianos. Yo no tengo por qué meterme en problemas, nadie tiene por qué enterarse que soy cristiano, total es mi vida, eso a nadie le importa, pues están pasando cosas que yo sé que no le agradan a Dios, pero pues total, a mí qué, yo no las estoy haciendo, que aprueben el aborto, que aprueben leyes en la agenda LGBT, pues qué me importa, o sea, no me afecta en nada, yo no lo hago, pues ya, fin del problema. Versículo 13 dice, entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás de entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Aquí encuentras, este es el versículo del libro. O sea, si quieres, si eres de estos que dice, ¿cuál es el versículo clave del libro? Este es el versículo clave del libro. ¿Sí? ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Y, y Mardoqueo lo está diciendo sin saber el final del libro. ¿Sí? O sea, pero Mardoqueo empieza a tener esta revelación. Dice, o sea, el pueblo de Dios está en peligro por un edicto del rey. Y tenemos a una mujer judía al lado del rey. No es coincidencia, dice. ¿Sí? Y es increíble la revelación de este hombre. Dice, si permaneces callada, el versículo 14 dice, si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. O sea, Mardoqueo sabe, y es un Mardoqueo que vive en el exilio, no es un Mardoqueo que vive en Jerusalén, no es un Mardoqueo judío como los que vimos en Esdras o en Nehemías, que regresaron a Jerusalén y que están viendo el poder de Dios para reconstruir murallas y templos y avivamientos. No, o sea, es un Mardoqueo que está en medio de un pueblo extraño donde se está ganando todo el odio de gente importante y dice, va a venir alivio,
para el pueblo de Israel. Los judíos van a ser salvados. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios de que van a ser una gran nación y de que todos los pueblos van a ser benditos a través de esta nación. ¿Y cómo se va a cumplir esta promesa si acaban con este pueblo? Él no sabe o no ha entendido la promesa de que viene un Salvador, que viene de la tribu de Judá. Y aún así, con esa falta de conocimiento o de entendimiento, tiene esa confianza de que Dios va a ser fiel. Y te repito, es un hombre que está viviendo en el exilio, que está pasando por la disciplina de Dios. Pero también es un hombre que entiende que si se arrepiente su pueblo y clama a Dios, va a encontrar perdón. ¿Sí? Eso lo sabía él del Antiguo Testamento. Y entonces dice, o sea, vendrá de otro lugar para los judíos liberación, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Ahora, a lo mejor tú y yo no lo vemos así. A lo mejor dices, no, pues ni reina de la primavera. Pero tú y yo tenemos una posición de influencia así como Esther la tuvo. No forzosamente una influencia política o en un, no lo sé, pudiera ser, pero no es forzosamente eso. Pero tenemos un punto de influencia, un lugar de influencia en el que estamos puestos. Y ese lugar de influencia no es casualidad. Así como aquí Mardoqueo entendió que el punto de influencia que tenía Esther no era casualidad, nosotros debemos entender que el punto en el que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros es importante. El lugar y la gente que tenemos nosotros a nuestro alrededor están puestas por algo. No es casualidad, no es tirar la suerte, no es porque ahí quise estar yo o porque ahí quisiste estar tú, es porque Dios nos puso exactamente ahí. Y entonces, bajo esa situación, tenemos la misma disyuntiva que Mardoqueo le puso a Esther. Estando en donde estamos, con las personas que estamos, tenemos la opción de servir al plan de Dios o hacernos a un lado. No le vamos a arruinar los planes a Dios. No nos creamos tan importantes ni tan poderosos. ¿Sí? No le vamos a arruinar los planes a Dios. Lo que nos vamos a perder es la oportunidad de ser usados por Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Esther ante esto? Respondan a Mardoqueo, versículo 16. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual es conforme a la ley, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Cuando dice no es conforme a la ley, se refiere al edicto de Persia, no a la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces se está refiriendo a este tema de que ella va a ir y a lo mejor muere, a lo mejor no muere, a lo mejor encuentra de buenas a Jerjes, a lo mejor no lo encuentra de buenas. ¿Sí? Sin embargo, está pidiendo que ayunen todos los judíos que conoce Mardoqueo y ella con sus doncellas va a hacer ayuno. ¿Sí? Y entonces a lo mejor aquí tienes o tenemos la tentación de pensar así de, el ayuno sí sirve para decirle a Dios qué tiene que hacer. No, el ayuno es
y como lo está usando aquí Esther, es: voy a hacer esto. Si Dios lo aprueba y Dios me da gracia, voy a vivir. Y si no es conforme a la voluntad de Dios, voy a morir. Lo que dice es así, no dice, y con este ayuno vamos a lograr que todo se arregle. No dice, y si perezco, que perezca. ¿Recuerdas a los amigos de Daniel? O sea, tenemos un Dios poderoso que nos puede salvar del horno de fuego, pero si no nos salva, ni aún así te vamos a adorar. ¿Sí? Este ayuno es para alinearme yo con la voluntad de Dios, no para que la voluntad de Dios se alinee con mi vida, con mi deseo, con mi voluntad. Ahora, también algo importante que veo aquí es, a veces escuchamos o utilizamos esto así de, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y entonces pues voy a tener la paz de Dios y eso quiere decir que ya no tengo miedo, que soy prácticamente que estoy bajo efecto de drogas porque ya no siento nada. No. O sea, aquí Esther no tiene la certeza de que va a vivir, pero está decidiendo confiar en Dios. Está decidiendo confiar en que Dios va a hacer lo que es mejor para ella y para su pueblo. Si la voluntad de Dios es que ella pueda servir para salvar a su pueblo, que así sea. Si la voluntad de Dios es que ella muera y sea otro el instrumento de salvación para su pueblo, que así sea. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿quiere decir eso que nosotros buscamos morirnos? No, quiere decir que estoy en paz y tengo que morir. Que voy a estar en paz, aun si las cosas no resultan como yo quiero. Mira, el problema no es que tú y yo oremos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. El problema es cuál es nuestra respuesta cuando nos damos cuenta de que oré algo y no era conforme a la voluntad de Dios. Que nuestras oraciones son equivocadas, claro, somos imperfectos. Entonces, seguramente muchas veces vamos a tener peticiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál va a ser mi respuesta o tu respuesta cuando Dios diga no? ¿Me voy a amargar o voy a tener esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Esto nos debe de dar mayor entendimiento sobre lo que Pablo les decía a los filipenses en su carta. Filipenses, vamos a leerlo, acompáñame en tu Biblia. Filipenses 1, versos 21 al 26. El 21 nos fascina. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya, o sea, lo usamos así hasta como amuleto de buena suerte, ¿no? Cuando tengo miedo de morirme, me acuerdo de ese versículo, ¿no? Ya, si me muero, ya, voy al cielo y ya la hice. Ok, versículo 22. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí
abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. O sea, sí, dice, es mejor morirme. Voy a la presencia de Cristo y fin del dolor. Y lo está diciendo Pablo después de explicarle a los filipenses de todo lo que ha sufrido y padecido por estar llevando el Evangelio. Dice, pero esto ha ayudado a que ustedes tengan valor de compartir el Evangelio, porque dicen, Pablo, a pesar de que está sufriendo, él tiene el valor y comparte el Evangelio, entonces yo también lo voy a hacer. Y entonces dice Pablo, o sea, pues que quiero dejar de sufrir y estar ya reconfortado con Cristo, con Jesús, claro, eso es mejor. Pero si Dios me tiene aún aquí con vida, es porque Dios aún tiene cosas que hacer a través de mí. Y yo quiero ser utilizado por Dios. Eso es lo que dice Pablo. Dice, ¿por qué quiero ser utilizado por Dios? No para, ay, soy el superapóstol. Me pregunto qué pensaría Pablo de que hoy escuchara así de, es que el superapóstol Pablo. ¿Te imaginas lo que contestaría Pablo? Adora a Cristo. No, él quiere ser utilizado por Dios para el beneficio de los demás, para que los demás puedan dar fruto en Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, y cerrando este tema de Esther, te decía, tú y yo, si estás hoy aquí o viendo la transmisión, pero si estás vivo el día de hoy, es porque Dios aún tiene cosas que hacer a través de ti. Puedes elegir hacerte a un lado y dejar que las cosas sigan pasando, o puedes elegir participar en lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Así como se lo dijo Mardoqueo a Esther, es lo que Dios nos dice a ti y a mí hoy. O sea, si tú no quieres ser utilizado, está bien. Yo voy a llevar a cabo mis planes. Pero tú te vas a perder la oportunidad de ser usado por mí, de participar en lo que yo estoy haciendo. Y lo que Dios está haciendo es mucho más grande que tu vida y que mi vida. Entonces, yo quiero, y mi deseo para ti y para mí es ese de Pablo, que de verdad podamos sentir Filipenses 1:29, perdón, 1:21, que de verdad el vivir sea mejor porque vamos a vivir para Cristo. ¿Sí? Yo sé que muchas veces ante muchas cosas que estamos pasando, no, pues mejor sí que ya Cristo venga. Pero Jesús no ha venido, no ha regresado, no nos ha llevado, porque todavía hay cosas que hacer. Entonces, que realmente Dios nos llene de su voluntad y de su Espíritu Santo para poder seguir su voluntad.